Ok, entonces vamos a reforzar nuestros conceptos de la transformada con este primero, ¿sí? Nos dice hallar la transformada de Laplace de todo esto de aquí. En un comienzo se ve complicado, pero poco a poco vamos a aplicar lo que son, eh, lo que son nuestras propiedades y las transformadas que conocemos, ¿ok? Entonces, en un primera instancia, a todo esto yo le voy a llamar, digamos, Q, que va a estar en variable t necesariamente, porque al integrar esto se va a poner en variable t. Entonces se convierte en una transformada de e a la 3t por q de t. ¿Y qué está apareciendo aquí? Tenemos un producto de una función por una exponencial. Aquí, así que vamos a aplicar aquí el primer teorema de traslación. Ya lo habíamos visto y sabemos que esto se va a convertir, que va a ser la transformada de q de t. Y al final yo en vez de poner s voy a poner s menos 3. ¿Sí? Este menos 3 viene de aquí. Listo. Entonces esto es lo mismo que decir q de s. Es decir, la transformada de q de t va a ser q de s. En vez de poner s, tengo que poner s menos 3. Entonces, esto es igual a q evaluado en s menos 3. Listo. Poco a poco voy avanzando, ¿sí? Vamos entonces a ver qué es q de t. A ver, a esto le llamaré ecuación 1, porque tal vez tengamos muchas. A ver, ¿a qué es igual entonces q de t? Porque yo necesito q de s. A t por la integral desde 0 hasta t de e a la menos 3 por u por el seno de 2u dividido todo entre u diferencial de u. Listo. Eso sería. Ahora, a todo esto yo le voy a llamar p, que va a ser un p en variable t al final. Entonces mi función q de t va a ser igual a t multiplicado por mi función p de t. Listo, aquí que tenemos el teorema de la multiplicación por t. Y facilito, ¿sí? La transformada de cualquier t a la n por una función de p de t, digamos, o le pondremos f de t, va a ser igual a menos 1 elevado a la n, la derivada enésima respecto de s, n veces de la transformada de s que está multiplicando. Entonces esto se va a convertir en q de t va a ser igual. Como es 1, va a ser menos la derivada con respecto a s de la transformada de p de t, p de s. Listo, esto va a ser igual a menos p' de s. Sí, eso sería. Ahora yo tengo que hallar cuánto vale p de s, derivarlo y ya. Así que esto es que sea mi ecuación 2. Seguimos entonces. Aquí era igual p de t. Era la integral de 0 a t de e a la menos 3 por u, el seno de 2u, todo esto dividido entre u, diferencial de u. Ahora yo voy a hacer algo. A todo esto, solo el numerador le voy a llamar, a ver, digamos, f de t. O bueno, en este caso sería f de u. O bueno, antes de hacer todo esto, hay algo que no me he librado y es esa integral. Así que primero me voy a librar de la integral. E a la menos 3u, seno de 2u, diferencial de u, ¿ok? Entonces, a todo lo que está en la integral, yo le voy a llamar, este sí va a ser f de t. Y entonces, bueno, f de t va a ser, sin el diferencial obviamente, y va a ser un f de u. Ok, entonces esto va a ser, p de t va a ser la integral desde 0 hasta t de f de u, diferencial de u. Y como sabemos, si nosotros aquí le sacamos la transformada, vamos a tener que p de s va a ser igual a 1 sobre s por la integral por la transformada de lo de adentro, f de s.
A ver, en este caso no desarrollo la siguiente parte porque este A es también cero, así que se va a anular. Por eso es lo que no desarrollo la segunda parte. Listo. Poco a poco voy. Así que esto que sea mi ecuación 3. Ahora tengo que hallar f de s. A ver, entonces, para hallar f de s, primero tengo que hallar f de t, que es o bueno, va a ser f de u a la menos 3u por el seno de 2u, todo esto sobre u. Ok, ahora, ¿qué tal si a todo esto yo le llamo g de u? Voy a tener que f de u va a ser igual a g de u sobre u. Y aquí tenemos otra transformada interesante. La transformada de f de t, digamos, dividido entre t. Va a ser igual a la integral desde s hasta infinito de la transformada de esa función. Listo, entonces vamos a saber que esta f de u va a ser igual. O bueno. Sabemos que esto es, así que aquí le aplicaremos transformada. Entonces, de f de u vamos a pasar a f de s. Esto va a ser igual, la integral desde s hasta infinito de g de s diferencial de s. Listo, a esto le llamaremos una ecuación 4. Como podemos ver, estamos reduciendo poco a poco. Ya tenemos f de s. Nos falta g de s. G de u a qué era igual. A e a la menos 3u por el seno de 2u. Y de aquí ya podemos hacerlo, ¿sí? Aquí lo transformamos y ¿qué vamos a obtener? Que g de s va a ser igual. A ver, aquí vamos a tener primero teorema de traslación, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer un poco directo, ¿sí? Aquí tenemos el seno de 2u, entonces va a ser s al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Como es seno, aquí viene la constante que es 2. Ahora, primer teorema de traslación vamos a evaluar en s más 3. ¿Sí? Esto de aquí viene por el primer tt. Y ya está. Tenemos todo, así que tenemos que ir poco a poco avanzando, porque ya tenemos g de s. Vamos a reemplazar en 4. ¿Qué vamos a tener? Que f de s va a ser igual a la integral desde s hasta infinito de, este 2 lo voy a sacar, y va a ser 1 sobre s más 3 al cuadrado más 4, o le pondré como 2 al cuadrado, diferencial de s. Bueno, aquí hay que recordar una integral interesante, ¿sí? La integral de diferencial de x cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. Ok, aplicamos nosotros entonces eso. F de s va a ser igual a 2 veces. La integral hemos dicho 1 sobre a, entonces va a ser 1 sobre 2. Arco tangente de s más 3 sobre 2. Y de aquí vemos que con este se me va, yo tengo que evaluar desde infinito hasta s. En primera instancia voy a tener arco tangente de infinito, y eso es pi medios. Menos, evaluamos en variable s, en la que ya estaba. Va a ser el arco tangente de s más 3 sobre 2. Listo, ya tenemos f de s. Reemplazamos en la ecuación 3. Y esa función es p de s. Que va a ser simplemente dividir a todos en 3. Esto es pi medios dividido en 3. Y esto va a ser menos 1 sobre s, arco tangente de s más 3 sobre 2. Y está, ya tenemos p de s. Reemplazamos en 2, que va a ser menos p' de s, y es q de s. Lo mismo que decir, menos la derivada con respecto a s de todo esto. Pi medios 1 sobre s, menos 1 sobre s, arco tangente de s más 3 sobre 2.
Listo, entonces derivamos. Para la primera va a ser menos 1 sobre s al cuadrado, por el signo se vuelve, este pi medios puede salir y va a ser 1 sobre s al cuadrado. Aquí tenemos producto. Para la primera va a ser lo mismo. Menos con menos me va a dar más, pero la derivada de este es negativo, así que se queda en negativo. 1 sobre s al cuadrado, cotangente de s más 3 sobre 2. Y aquí va a ser menos 1 sobre s, la derivada de la cotangente, s más 3 sobre 2 al cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro. Y simplemente es un medio. Listo, eso sería. Podemos distribuir algo por 4 por 4. Ya, ahí está, ya está bien. Vamos a seguir reemplazando en una siguiente. Finalmente, reemplazamos en 2 en nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación 1 me decía que lo evalúe en s menos 3. Ya hemos hecho esto, lo evaluamos en s menos 3 y ya está. Entonces s va a pasar a ser s menos 3 y con eso terminamos. Entonces a ver cómo era. Q de S, ya. Y entonces podemos decir que nuestra respuesta va a ser igual a pi medios entre 1 s menos 3 al cuadrado menos 1 sobre s menos 3 al cuadrado al cotangente. Arriba solo me va a quedar s. Y en este 1 sobre s menos 3 multiplicado por, aquí puedo hacer operaciones y va a ser s más 3 al cuadrado más 4 y aquí un 2. Y esto es la transformada de lo que me estaban pidiendo, ¿sí? Lo hemos hecho ordenadito por partes y por eso tal vez nos han salido varias ecuaciones. Pero ahí está, todo desarrollando y derivando, obtenemos esto de aquí. Listo. Con eso yo creo que está claro que hemos utilizado varios de los teoremas de las transformadas. Lo hemos hecho por orden para explicar. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer ejercicios aplicados a ecuaciones diferenciales.